A los 55 años, creí que mi vida estaba escrita, un matrimonio de 25 años, un trabajo estable y una rutina tranquila en los suburbios de Chicago. Pero un vuelo nocturno a San Francisco lo cambió todo. La sonrisa cálida de un azafato despertó algo que había enterrado profundamente, sacudiendo mi mundo. Lo que comenzó como un viaje rutinario se convirtió en un camino de autodescubrimiento, sacrificio y la lucha por vivir mi verdad. Quédate hasta el final para ver cómo un instante fugaz en el cielo me transformó para siempre. Soy John, un contador de 55 años de Chicago, con una vida que parecía tallada en piedra, 25 años casado con Linda, una casa cómoda y un empleo que no dejaba espacio para sorpresas. Pero la primavera pasada, un viaje imprevisto a San Francisco por una reunión con un cliente rompió esa solidez. Era la primera vez en años que viajaba sin Linda, y esa soledad me resultaba extraña, como un peso que no podía nombrar. Me acomodé en mi asiento junto a la ventanilla, intentando concentrarme en la pantalla de mi laptop, pero una inquietud me rondaba, algo que no lograba precisar. Entonces lo vi. Ryan, el azafato. Mientras recorría el pasillo ayudando a los pasajeros, su mirada se cruzó con la mía. No fue un vistazo casual, como los que intercambias con desconocidos, fue una mirada intencionada, cálida, como si viera algo en mí que yo mismo ignoraba. Mi estómago dio un vuelco. Soy un hombre casado, me repetí, tratando de ignorarlo. Pero cada vez que pasaba por mi fila, sus ojos buscaban los míos, y una corriente extraña me recorría, un cosquilleo que no podía explicar. Intenté distraerme revisando correos, pero mi atención volvía a él, a esa sonrisa que parecía hablar sin palabras. El avión despegó, y la cabina se sumió en el murmullo habitual de un vuelo nocturno. Me esforcé por enfocarme en la laptop, pero la sensación de ser observado persistía. Ryan pasaba una y otra vez, ayudando a otros pasajeros, pero siempre encontraba un instante para mirarme. No era la típica cortesía de la tripulación, había algo más, algo que me ponía nervioso y, al mismo tiempo, me intrigaba. ¿Por qué me miraba así? ¿Había algo en mí que lo hacía detenerse? Me dije que era mi imaginación, que a mi edad no había lugar para estas tonterías. Pero el nudo en mi pecho no se deshacía. A mitad del vuelo, Ryan se acercó. ¿Necesita algo, señor?, preguntó, su voz suave, casi íntima. Sus ojos no se apartaban de los míos, y por un segundo sentí que el aire se volvía denso. Solo agua, gracias, respondí, bajando la mirada, incómodo. Cuando me entregó el vaso, sus dedos rozaron los míos, un contacto breve pero suficiente para acelerar mi pulso. ¿Qué me pasa?, pensé, mientras él se alejaba con esa misma sonrisa que me descolocaba. Me quedé mirando el vaso, como si pudiera darme respuestas, pero solo sentía el eco de su mirada, una chispa que amenazaba con encender algo que había mantenido apagado toda mi vida. El avión surcaba el cielo nocturno, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino. La mirada de Ryan, el azafato, seguía persiguiéndome, como un eco que no podía silenciar. Intenté concentrarme en la pantalla de mi laptop, revisando números que ya no tenían sentido, pero cada vez que él pasaba por el pasillo, sentía su atención fija en mí. No era solo amabilidad profesional, había una intensidad que me hacía cuestionarme todo. ¿Por qué me afecta tanto? Me repetía que era un hombre casado, que mi vida con Linda era un camino trazado, pero esa certeza comenzaba a tambalearse. Decidí levantarme para estirar las piernas, buscando un respiro de mis propios pensamientos. Caminé hacia la parte trasera del avión, donde los azafatos organizaban bebidas y refrigerios. Ryan estaba allí, solo, ordenando una bandeja. Al verme, dejó lo que hacía y me miró con esa sonrisa que parecía desarmarme. ¿Todo bien?, preguntó, acercándose un paso. Su voz era baja, casi un susurro, como si compartiéramos un secreto. Sí, solo necesitaba moverme, respondí, notando cómo mi voz temblaba ligeramente. Él asintió, pero no se apartó. Pareces alguien que guarda algo, dijo, inclinando la cabeza. Algo que no deja salir.
Sus palabras cayeron como una piedra en aguas tranquilas, creando ondas en mi interior. ¿Qué sabe él de mí?, pensé, sintiendo una mezcla de intriga y temor. No supe qué responder. Me quedé ahí, atrapado en sus ojos, hasta que otro pasajero se acercó pidiendo una manta. Ryan volvió a su papel de azafato, pero antes de que me fuera, me miró una vez más, como si quisiera decir algo que no podía expresar en voz alta. Regresé a mi asiento, con el corazón latiendo fuerte. La culpa me apretaba el pecho. Pensé en Linda, en nuestras noches viendo televisión, en las rutinas que nos unían pero también nos alejaban. ¿Cómo podía sentir esto por un desconocido? Pero la verdad era que la atención de Ryan despertaba algo en mí, algo que había ignorado durante años, algo que me asustaba y atraía al mismo tiempo. Más tarde, cuando las luces de la cabina se atenuaron, Ryan volvió a pasar. Esta vez, se detuvo junto a mi fila. «¿Seguro que no quieres nada más?», preguntó, su tono suave pero cargado de intención. Sacudí la cabeza, incapaz de articular palabras. Él se inclinó ligeramente, entregándome una botella de agua que no había pedido. Nuestros dedos se rozaron de nuevo, y el contacto fue como un chispazo. «Si cambias de opinión, estoy aquí», dijo antes de seguir su camino. Me quedé mirando la botella, sintiendo que ese gesto era más que un simple ofrecimiento. Era una invitación, una puerta que no sabía si quería abrir. El resto del vuelo fue una lucha interna. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa de Ryan, su mirada que parecía leerme. Me dije que era una tontería, que estaba imaginando cosas, pero una parte de mí quería saber más. ¿Qué veía él en mí? ¿Por qué me hacía sentir así? La idea de Linda me anclaba a la realidad, pero la curiosidad por Ryan me empujaba hacia un borde desconocido. Cuando el capitán anunció que pronto aterrizaríamos, mi corazón dio un salto. Ryan pasó una última vez, deslizando un pequeño papel en mi bandeja. Lo abrí con manos temblorosas. Joe Stanner, 10 minutos después del aterrizaje. Mi pulso se disparó. Sabía que ir sería cruzar una línea, pero la idea de no hacerlo me dolía aún más. Guardé el papel en mi bolsillo, dividido entre el miedo y una chispa de anhelo que no podía apagar. El avión aterrizó en San Francisco bajo un cielo gris que parecía reflejar la tormenta en mi cabeza. Guardé la nota de Ryan en mi bolsillo, sintiendo su peso como si fuera una decisión que aún no estaba listo para tomar. Joe Stanner, 10 minutos. Las palabras resonaban mientras recogía mi maleta y avanzaba por la pasarela, con el corazón latiendo a un ritmo que no reconocía. Sabía que ir a esa cita era arriesgarlo todo, mi matrimonio con Linda, la vida que había construido durante 25 años, la imagen que tenía de mí mismo. Pero la curiosidad, ese anhelo que Ryan había despertado, me empujaba hacia adelante, como si mi cuerpo actuara sin consultar a mi mente. Caminé hasta el diner, un lugar sencillo en la zona pública del aeropuerto. Me senté en una mesa apartada, pidiéndome un café para calmar los nervios. Cada vez que la puerta se abría, mi pulso se aceleraba, esperando verlo. ¿Y si no venía? ¿Y si todo esto era un error? Pero entonces apareció Ryan, ya sin el uniforme de azafato, moviéndose con una naturalidad que contrastaba con mi tensión. Se sentó frente a mí, su sonrisa cálida rompiendo el silencio. «Pensé que no vendrías», dijo, su voz suave pero con un toque de alivio. Yo también, admití, sintiendo que mis defensas se tambaleaban. Hablamos durante horas, como si el tiempo se detuviera. Me contó sobre su vida, cómo ser azafato le daba libertad para moverse por el mundo, escapar de las expectativas que lo habían atado de joven. Yo hablé de mi rutina en Chicago, de las cenas silenciosas con Linda, de un trabajo que me mantenía ocupado pero vacío. Sus palabras eran como un espejo. «Parece que has estado viviendo para otros, John, cuando vives para ti». Me quedé sin respuesta, porque la verdad dolía. Había pasado años ignorando una parte de mí, una que ahora, frente a él, empezaba a tomar forma. En un momento, me preguntó si quería seguir la charla en otro lugar, tal vez tomar un café más tranquilo fuera del aeropuerto. Asentí,
aunque una voz interna gritaba que estaba cruzando una línea. Caminamos hasta una cafetería cercana, y mientras compartíamos una mesa pequeña, nuestras manos se rozaron al pasar la azúcar. Fue un instante, pero suficiente para que mi corazón diera un salto. Tú tienes algo especial, dijo Ryan, mirándome fijamente. Algo que no deja salir, pero está ahí, pidiéndote que lo reconozcas. Sus palabras me golpearon, porque sabía que tenía razón. Había sentido esto antes, en destellos que reprimí, en momentos que descarté como imposibles. La culpa me apretaba el pecho. Pensé en Linda, en la promesa que le hice hace décadas, en la vida que habíamos construido juntos. Pero también pensé en mí, en los años que pasé escondiendo una verdad que ni yo mismo entendía. Estoy casado, solté, como si necesitara recordármelo. Ryan asintió, sin juzgarme. Lo sé. Pero también sé que estás aquí, ahora, conmigo. Su honestidad me desarmó. No hubo promesas ni presiones, solo una invitación a ser honesto conmigo mismo. Cuando nos despedimos, me dio su número. Si quieres hablar, estaré aquí, dijo, con una mirada que prometía más que palabras. Regresé a mi hotel con la mente en caos. Me senté en la cama, mirando el teléfono, el número de Ryan guardado como un secreto que quemaba. Sabía que contactarlo sería dar un paso irreversible, pero ignorarlo era negarme a mí mismo. Por primera vez en años, sentí que mi vida no estaba escrita, que podía elegir. Pero elegir significaba arriesgarlo todo, y el peso de esa decisión me mantuvo despierto hasta el amanecer. Regresé a Chicago con el número de Ryan quemándome en el teléfono, como un secreto que amenazaba con desbordarse. La ciudad, con sus calles familiares, me recibió como si nada hubiera cambiado, pero yo ya no era el mismo. Cada paso hacia mi casa con Linda sentía como caminar sobre un puente a punto de colapsar. Guardé el teléfono en mi bolsillo, prometiéndome no mirar los mensajes, pero la verdad era que cada vibración me hacía contener el aliento, esperando un texto de él. Me dije que podía dejarlo atrás, que San Francisco fue un paréntesis, pero el eco de nuestra conversación en la cafetería seguía resonando, desafiando mi intento de volver a la normalidad. Linda me recibió con un abrazo cálido, pero sus ojos buscaban algo en los míos. ¿Todo bien en el viaje?, preguntó, con un tono que escondía preocupación. Asentí, forzando una sonrisa, pero mi voz sonó hueca. Durante los días siguientes, me moví por la casa como un extraño, atrapado entre la culpa y un anhelo que no podía nombrar. Cada cena silenciosa, cada noche viendo televisión juntos, era un recordatorio de lo que estaba traicionando. Pero también de lo que había ignorado en mí mismo durante décadas. Envié un mensaje a Ryan una noche, solo un ¿cómo estás?, y su respuesta llegó rápido, llena de esa calidez que me desarmaba. Empezamos a escribirnos, primero con cautela, luego con una cercanía que hacía que mi corazón latiera más fuerte. Una tarde, Linda me confrontó. Estaba en la cocina, preparando café, cuando ella entró y cerró la puerta tras de sí. John, algo no está bien, dijo, su voz temblando. Estás distante, como si no estuvieras aquí. Intenté negarlo, pero sus ojos no me dejaban mentir. La verdad se derramó antes de que pudiera detenerla. Conocí a alguien, confesé, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Un hombre. No sé quién soy, Linda, pero estoy intentando entenderlo. Su rostro se deshizo en una mezcla de dolor y sorpresa. No gritó, no me insultó, pero su silencio fue peor. Vete, dijo al fin, con una calma que cortaba más que cualquier reproche. Empaqué una maleta esa misma noche, cada prenda un recordatorio de la vida que estaba dejando atrás. Me instalé en un pequeño apartamento alquilado, un espacio vacío que reflejaba cómo me sentía. La noticia de mi partida corrió rápido. Mi hermano me llamó, su voz cargada de desprecio. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Linda? Eres una vergüenza, dijo antes de colgar. En el trabajo, los murmullos de colegas me seguían por los pasillos, sus juicios como agujas en la piel. Pero no todos me dieron la espalda. Sara,
una amiga de años, me invitó a tomar un café. Lo que estás haciendo es valiente, dijo, apretando mi mano. No es fácil ser tú mismo cuando todos esperan que seas otro. Sus palabras fueron un ancla, un recordatorio de que no estaba completamente solo. Ryan y yo seguíamos escribiéndonos. Sus mensajes eran un refugio, un lugar donde podía ser honesto sin miedo. Me contó sobre sus vuelos, sus sueños, y yo le hablé de mi lucha por encontrar mi lugar. Pero la culpa no me dejaba en paz. Había herido a Linda, destruido nuestro matrimonio, y aunque sabía que mi verdad era inevitable, el costo era abrumador. Una noche, mirando el techo de mi nuevo apartamento, me pregunté si valía la pena. ¿Era este el precio de ser yo mismo? Sin embargo, cada vez que pensaba en Ryan, en la libertad que sentía al hablar con él, sabía que no podía volver atrás. Había cruzado un umbral, y aunque el camino dolía, también prometía algo que nunca había tenido, la posibilidad de vivir sin esconderme. Los días en mi nuevo apartamento en Chicago eran un lienzo en blanco, lleno de incertidumbre pero también de posibilidad. Vivía en un espacio reducido, con pocas pertenencias, pero cada mañana sentía un alivio nuevo, como si al dejar mi vida anterior hubiera soltado un peso que cargué demasiado tiempo. Sin embargo, la culpa por haber herido a Linda seguía allí, un eco constante que me recordaba el costo de mi verdad. Me escribía con Ryan casi a diario, y sus mensajes eran un faro en medio de la tormenta. Me hablaba de sus vuelos, de ciudades lejanas, y yo le contaba sobre mis intentos de reconstruirme, de encontrar un lugar en un mundo que a veces me rechazaba. Una tarde, Sarah, mi amiga, me invitó a un grupo de apoyo local para personas que, como yo, estaban descubriendo su identidad más tarde en la vida. Al principio dudé, temiendo abrirme a desconocidos, pero su insistencia me convenció. En la primera reunión, escuché historias de lucha, de pérdidas, pero también de triunfos pequeños. Una mujer habló de reconciliarse con su hija tras años de distancia, un hombre compartió cómo encontró amor tras décadas de negarse a sí mismo. Sus palabras me dieron valor. Me levanté y conté mi historia, el vuelo a San Francisco, la chispa que encendió Ryan, el dolor de dejar a Linda. Al terminar, el silencio fue roto por un aplauso suave, y por primera vez sentí que no estaba solo. Ryan llegó a Chicago un fin de semana, aprovechando una escala larga entre vuelos. Lo esperé en la terminal, con el corazón latiendo como el de un adolescente. Cuando lo vi salir, con su maleta al hombro, corrimos a encontrarnos y nos abrazamos, un gesto que decía más que cualquier palabra. Caminamos juntos por la orilla del lago Michigan, el viento fresco despejando mis pensamientos. Hablamos de todo, de mis miedos, de su vida viajando, de lo que significábamos el uno para el otro. No te culpes por todo, me dijo, deteniéndose para mirarme. A veces, para ser tú, tienes que romper cosas. Pero también puedes construir algo nuevo. Su voz era firme, y sus palabras me dieron un ancla. Decidí escribirle a Linda. No esperaba perdón, pero necesitaba que supiera que reconocía su dolor. En la carta, le pedí disculpas por mi silencio, por los años en que no fui honesto ni con ella ni conmigo mismo. No recibí respuesta, y no la esperaba, pero enviar esas palabras me liberó de una parte de mi carga. Mientras tanto, mi familia seguía distante. Mi hermano no contestaba mis llamadas, pero mi sobrina me envió un mensaje corto: te extraño, tío. Espero que estés bien. Fue un rayo de luz, una señal de que el tiempo podría sanar algunas heridas. Me involucré más en el grupo de apoyo, ayudando a organizar reuniones, escuchando a quienes apenas comenzaban su camino. Compartir mi experiencia me hacía sentir útil, como si mi dolor tuviera un propósito. Ryan y yo seguimos construyendo nuestra conexión, a pesar de la distancia que sus viajes imponían. Cada vez que regresaba, pasábamos horas hablando, riendo, planeando un futuro que, aunque incierto, me emocionaba. Una noche, mientras caminábamos por el lago, me tomó de la mano. No me importaron las miradas de los transeúntes, por primera vez, me sentí libre de ser yo. A los 55 años, aprendí que la vida no está escrita en piedra.
Perdí un matrimonio, una familia que aún no me acepta del todo, pero gané algo más grande, a mí mismo. Ryan me enseñó que el amor no tiene edad ni reglas, y el grupo de apoyo me mostró que la comunidad puede ser una familia elegida. Las cicatrices de mi pasado siguen ahí, pero ahora las veo como prueba de mi valentía. El vuelo a San Francisco fue solo el comienzo, el verdadero viaje es vivir sin esconderme, con el corazón abierto a lo que venga.